Tu palabra, Señor, ahora mismo, Señor, te pido, Señor, por nuestros hogares, Señor, por nuestra familia, aquí todos unidos, Señor. Pedimos por la vida de nuestra familia, Señor, por la verdadera conversión, Señor, que te busquemos siempre en todo momento, Padre celestial, que seas tú primero, Padre, que te busquemos en primer lugar a ti, Padre, que te demos gracias, Señor, que quites toda queja de nuestra vida, la vida de nuestros hijos, Señor. Llévate la queja, llévate toda palabra maldicienta, Padre, toda palabra de automaldición que a veces lanzamos, Señor, en nuestra vida, Señor. Ahora mismo, Señor, anulamos toda palabra de maldición que hayan lanzado a nuestra vida, Señor. Ahora mismo a nuestros hogares, a nuestros hijos, Señor. Toda palabra de automaldición, Padre, toda palabra que ahora es anulada en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por Colombia. Pido por Colombia, Padre. Este es un país donde fluye leche y miel, Padre. Es un país bendecido, Señor. Te pido, Señor, que tú te muevas, Señor, que envíes ángeles alrededor de este departamento, alrededor de cada barrio, de cada lugar, de cada rincón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muévete, Espíritu Santo. Muévete con poder, Padre. Sopla, sopla aliento de vida. Da vida a lo que está muerto, Padre. Da vida, Señor. Sopla vida a lo que está muerto en nuestras vidas, Señor. Toda muerte espiritual ahora mismo, Señor. Tú sopla vida, Padre, a nuestra vida, en la parte económica, Padre, en la parte física, en la parte emocional, en la parte toda muerte física, Padre, también toda enfermedad ahora mismo la echamos, reprendemos, Señor. Jehová reprenda todo espíritu de muerte, de contienda, de pleito en nuestras vidas, en nuestros hogares, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muévete con poder, Padre. Te pido por nuestra congregación, Padre, para que seas tú, Señor, enviando, Señor, esos obreros, Padre. Envía, Señor, capacita, Padre. Inquiétanos, Señor. Inquiétanos, Padre, para buscarte, Señor, para darte una palabra de aliento, Padre, para evangelizar, Padre. Muévenos, Padre. Sácanos de ese confort, Padre, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sácanos, Padre. Levántate, Padre. Levántate, Espíritu de Dios. Levántate y sopla, Padre. Sopla aliento de vida, Padre. Da vida, Señor. Sopla vida, Padre, a lo que está muerto, a lo que está seco, Señor. Tú ahora mismo, Señor, a lo que está todo seco en nuestra vida, Señor. Tú das vida, Señor, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pido, Señor, por la economía de cada uno de nosotros, Padre, para que seas tú, Señor, proveyendo todo, Padre. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, Padre. Tú eres nuestro sanador, que nos da paz, Señor. Danos todo, Señor, lo que nos falta, Padre. Tú sabes todo lo que tenemos en nuestro corazón, todo nuestro deseo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te seguimos alabando, Señor, y dando gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Ahora estamos en la palabra. Tenemos una palabra, una porción. Yo le decía al Señor, y el Señor, llena mi boca, Padre. Quiero dar una palabra y busca. Tenía una cita ahí que siempre me gusta. Yo dije, pero esta mañana busca, desde ayer le estaba pidiendo de esta madrugada. Y abrí y me salió una palabra y yo, gloria a Dios. Solamente tu Padre. En el Salmo 63. En el Salmo 63 buscamos una palabra de gran bendición. Y nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Escuchen.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura saciará mi alma, y con labios de júbilo te alabaré en mi boca, te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espadas, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Esta es una palabra que aquí el rey David estaba en el desierto, ¿verdad? Y aquí nosotros, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en ese desierto que no vemos una, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos a Él, aquí dice, en la noche, en la vigilia, en la esto, yo personalmente, yo me levanto, yo dije, gracias, y empiezo a darle gracias y a darle esto, y como un encuentro con Él ahí, íntimo ahí, sola ahí, en la cama ahí, y a recordar todo lo que Él ha tenido, esa misericordia tan grande, porque es una misericordia grande que es diariamente. Él está ahí, siempre nos sostiene, así como me ha sostenido, yo sé que a ustedes también los ha sostenido, porque para eso no estaremos aquí, ¿verdad? Y es una palabra como de aliento, de confianza, que nosotros es buscarlo en Él. Y en los momentos más críticos es cuando más tenemos que buscarlo. De pronto, en nuestro sosiego, en nuestro desespero, no escondemos o nos desesperamos y todo. Pero aquí nos dice la palabra de madrugada te buscaré. Y en todo momento, ¿verdad? Y en la madrugada, en la noche, en nuestra vigilia, cuando no podemos dormir, es en ese momento es cuando más íntimo tenemos que estar con Él. Y Él nos respalda. Como dice Amén al final de la palabra, que Él hasta las personas que, nuestros enemigos que quieren vernos destruidos, caerán. Los veremos caer, ¿verdad? Y yo doy testimonio de eso, de que cuando lo busco de Él, ahí es cuando más, y vemos caer también a nuestros enemigos. Y la misericordia de Él, en nada siempre nos sostiene, en medio de ese dolor, de esa angustia, de esa escasez, de tantas cosas, pero siempre Dios está ahí agarrándonos. Así que los invito ahora a que, como dice también la palabra, alabar a Dios. Que nuestros labios salgan alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh Dios, hambre de ti, Señor.
hecho libre. Y a disponer nuestro corazón, nuestra mente, y que esa palabra se entrone, que sea como espada de doble filo, que penetre, entre bien y que corte bien y que también salga. Así te lo invito con la pastora. Amén. El Señor me continúe bendiciendo grandemente. Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecido para bendecir. Para bendecir, pero con ánimo. Bendecido Hombre. para bendecir. Amén, amén, amén. Como decía Carlito, bendecido para bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué saben de Carlos? Carlos y Elena, llámenlos. De vez en cuando oímos a la hermana Viodelda, llámenla, salúdenla, pregúntenle cómo están. Amén. La hermana Mónica. Eso habla de comunidad, de hermanos en Cristo. Amén. Padre, gracias, Señor, bendito Dios. Gracias porque has sido bueno y te sigues manifestando en nuestras vidas, en las pequeñas cosas, en las medianas, en las grandes cosas, Señor, bendito seas. Estamos más que bendecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vas a carbones encendidos por mi boca, Señor, que no sea yo hablando, sino tú, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Padre, bendito seas, que tu palabra, como dijo la hermana Marta, Señor, penetre, Padre amado, como esa espada de doble filo en nuestros corazones hasta los tuétanos, Señor, para ser una vez más moldeados por ti, para poder llegar a la perfección que tú quieres, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ministres con poder y gloria, Padre Santo, bendito Dios, primeramente para purificarnos, Señor, pero también, Padre amado, bendito Dios, para poder alcanzar, Señor, eso que tú quieres que seamos, Padre, ese propósito tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Empezamos un nuevo mes y estamos vestiditas de blanco, no por la Virgen María, sino por la cena del Señor. Estamos en el mes del mayo, ¿verdad? Un mes bonito, un mes para las mujeres espectacular. Vamos a celebrar el Día de la Mujer, el Día de la Madre, cuando todos los días del año son Día de la Mujer y de la Madre, pero igualmente hay un día emblemático, ¿sí? Y entonces ese día emblemático, pues nosotros también lo vamos a celebrar para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Este mes, dentro del calendario que teníamos programado, es el mes de cumplimiento de pactos. Dios es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos desde siempre, toda la vida, desde que inició la creación hasta nuestros días. Amén. Y sabemos que Dios no muta, sabemos que Dios no miente, ¿sí? Y aun cuando algunas veces se ha arrepentido de ciertas cosas, pues mantiene su palabra. Es el único ser que nunca va a decir, no, ese pacto ya no va. Amén. Entonces les invito hoy a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio 31:9. Amén. Que es el versículo bandera del mes. No quiere decir que vamos a predicar en él todos los días, pero sí el versículo bandera del mes. Voy a iniciar con esto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Es un tema larguito, pero un tema muy bonito, que es el tema de los pactos que Dios ha tenido con la humanidad a través de toda la historia, desde Adán hasta nuestros días. Pero también es un tema que nos confronta mucho y quizás nos pueda llegar a hacer pensar cómo estoy yo cumpliendo con mi parte del pacto. Amén, porque el pacto se hace entre 2 o 3 partes o más, ¿verdad? Entonces cada quien cumple una función, cada quien tiene un rol. Amén. Entonces Deuteronomio 31 versículo 9 nos dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Amén. El pacto del Señor en ese momento se ejemplificaba en un arca, ¿sí? Se dice que el arca del pacto, donde se simbolizaba toda la fidelidad de Dios para con su pueblo. Amén. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre 2 o más partes, es la relación de unión legal entre esas 2 o más partes. Por lo tanto,
las partes que se involucran en él están obligadas a cumplir las condiciones que se establecen en ese pacto. Ejemplo, muchos. Un pacto de una compraventa de cualquier artículo, una casa, un lote, un carro, lo que ustedes deseen, ¿sí? Se establecen ciertas condiciones y si una de las dos partes no cumple, hay amonestaciones. Y lo menos que puede haber es una decepción de la parte que sí creyó y que quiso cumplir. Amén. Dios no cambia. Como les dije ya, Dios siempre permanece fiel a su pacto. Amén. Un matrimonio que se rompe es un matrimonio que si se hizo bajo la luz de la palabra y con el Señor Jesucristo en medio, se dice que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Un pacto es algo y que no se debe romper, pero si se rompe, pues obviamente es algo que decepciona, es algo que causa mucho dolor, amén, y causa mucha desconfianza. Muchas veces las personas, después de haber creído en algo o en alguien con respecto al cumplimiento de las promesas y las condiciones, si no se cumple esa persona, la que sí quería cumplir, siempre tiene como un bajón de ánimo, ¿verdad? Ya queda con la desconfianza para volver a hacer trato con otras personas. Dios no es así, Dios siempre se mantiene, es el único en el que podemos confiar. Y no importa que nosotros seamos los infieles, porque generalmente no es Dios el del problema. El del problema es el corazón del hombre, que no estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra, no estamos dispuestos a ser fiel a Dios, porque pensamos que Él siempre va a estar allí, y es cierto, pero Dios también dice, sí, bueno, vamos a ajustar las cuerditas, amén, como todo buen padre, amén, pero no por eso cambia su fidelidad. Hay 6 pactos que en la Biblia se destacan. Hay uno de ellos que es muy poco mencionado y es el primero, que es el pacto con Adán y Eva, amén. Luego seguimos en el orden de la existencia con el pacto con Noé. Después viene el pacto con Abraham. Posteriormente a eso viene el pacto en el Sinaí, que es el pacto mosaico con Moisés o con el pueblo. Pues luego viene el pacto davídico, la casa de Israel, amén. Y por último el pacto renovado, el pacto que le llaman pacto renovado, pero en realidad es el pacto de la gracia, amén, que es el que hasta el momento se mantiene. Siempre los pactos se hacen de el mayor al menor, de la deidad al humano. Nosotros como seres humanos no podemos hacer pacto con Dios. Voy a pactar con Dios. Yo fui creada por Él. Sí, fui creada. ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Dios siempre hace el pacto con el hombre, ya, no el hombre con Dios. Nosotros podemos hacer votos de confianza con Dios, un voto, Señor, mira tal cosa, y aún así es un atrevimiento, porque muchas veces, Señor, te voy a dar esto, sí, tú, es un atrevimiento. Y yo lo he hecho, no digo que no, yo lo he hecho, pero cuando entendí que estaba siendo soberbia, simplemente, Señor, perdona, ¿ya? Porque en este transcurso del caminar con Dios, cuando nosotros empezamos a entender un poquito más la palabra, a comprenderla un poquito más, y no estoy hablando de estudios, porque estudios podemos tener todo lo que usted quiera, pero cuando verdaderamente Dios empieza a revelar a tu vida, cuando a través de esa palabra empiezas a entender muchas cosas que no las tenías claras y que es otro panorama que Dios te está diciendo, uno dice, wow, cuántas cosas hice mal. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántas cosas hice mal? Pero Dios es bueno, o sea, nuestra humildad simplemente es, Señor, perdóname. Amén. La hermana Marta comenzó diciendo que en los tiempos malos, ¿verdad?, había que agradecer al Señor. La hermana Clara dijo otro testimonio que yo me acordé, porque en estos días yo le decía, yo tuve una quejabanza con el Señor, ¿verdad? Y yo le decía algo mío. Pero cuando la hermana Clara estaba hablando, yo estaba mirando, o lo de ella lo voy a decir, no se vaya a molestar. Pero eso que yo pensaba de ella en ese momento era lo que Dios me había dicho a mí antes de anoche, ¿sí? Porque uno se victimiza y eso es normal del ser humano.
cuando ella decía, yo le decía por qué yo y no sé quién y no sé qué, uno se pone como que yo soy el más bueno, yo soy el mejor. ¿Sí me debe entender? Eso es normal en todo ser humano limitado. Y eso hice yo antes de la noche, hasta lloré. Hasta lloré, le dije, Señor. Y le dije, yo no soy una mala persona, le dije a Dios. Y cuando ella decía eso, dije yo, Padre, perdóname. Lo dije aquí hoy, Padre, perdóname, porque uno, o sea, ¿quién soy yo para decirle al Señor, Señor, yo? No, ¿sí me doy a entender? ¿Quién soy yo? O sea, Dios en su infinita misericordia, potestad y sabiduría, Dios actúa. Y siempre actúa a favor del hombre, a favor del ser humano. Así nosotros creamos que no es la conducta de Él para nosotros adecuada, pero es la conducta que merecemos en ese momento y es con un propósito. Cuando yo le clamé al Señor esa noche que le dije eso, y siguió mi retahíla, obviamente, ya, yo no sé si sería la inteligencia artificial, yo no sé si sería diosidencia o qué, pero yo siempre prendo el televisor antes de acostarme y trato de escuchar prédicas, enseñanzas, de raíces hebreas, y me sale algo, ¡pum! Y yo me llamó la atención el tema y dije, voy a mirar esto. Y hablaba, era algo que aparece en la Biblia, pero hablaba del por qué a algunas personas los procesos son más largos. Porque algunas personas han tenido un trasegar en la vida con un común denominador que aparentemente para esas personas no sería lo que uno quiere o la bendición que uno desea, y ante los ojos de los demás quizá uno es muy golpeado, pero es con el propósito que Dios tiene para esas personas. Amén. Y yo cuando veía a la hermana Clara acá y a la hermana Marta, yo decía, ellas encajan dentro de ese prototipo, ¿sí? Y ahí hablaba, estas personas son de grupos pequeños, son de remanentes. Y yo ese día empecé a mirar, claro, eso es un remanente. Y aquí hay un común denominador, ¿sí me doy a entender? Entonces, en medio de mi dolor esa noche, yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque, es más, le mandé a mis hijos la enseñanza que era de 14 minuticos y le mandé unas manitos de aleluya, 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 porque en medio de la situación me gocé, ¿sí? Y bueno, Señor, gracias, porque de todas maneras más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de Él, dice la palabra, ¿verdad? Y a lo largo de todos estos pactos vamos a darnos cuenta de eso, amén. Y vamos a entender el por qué hoy en día ese pueblo está en la situación en que está, amén. Padre, te damos gracias, Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, y permítenos entender, Padre Santo, tu propósito en tu pueblo, amén. Les invito a que veamos Génesis 2 del 16 al 17. Tengo muchas citas, no las voy a leer todas. A mí me gusta con el contexto. De hecho, que esto lo voy a resumir, se reirán de mí. Aquí hay 12 páginas, pero obviamente no alcanza. Pero yo lo hago porque cuando tengo un tema que me encanta, yo lo contextualizo y cualquier día lo estudio y me queda allí. Pero voy a tratar de darles lo máximo en 45 minutos. Amén. Génesis 2, 16, 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Le dije ayer al Señor, Señor, tú eres bueno. Yo en estos días estuve inquieta por algo y empecé a buscar. Hubo una enseñanza en las capacitaciones que estoy haciendo relacionado con ese tema del huerto, y o sea, hubo muchas cosas que no comprendí, pero dije, ese tema lo voy a estudiar porque lo voy a enseñar. Y cuando llegué a esto del pacto, dije, wow, Señor, tú en eso eres bueno porque te vas adelantando, le decía yo, te vas adelantando. O sea, yo todo siempre lo encadeno. Yo nunca dejo suelta las cosas de Dios en la vida. Entonces Dios establece un principio y es la obediencia. ¿Qué vemos aquí en este pacto? Él nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este pacto es llamado el pacto de la responsabilidad, el pacto de la vida, el pacto de las obras. Algunos le dicen el pacto edénico. Amén. Aquí miramos que Dios le dice a Adán, le da una orden, le da unas instrucciones, y todo dependía de la obediencia de Adán. Amén. Si Adán obedecía, había una consecuencia grande, y si no obedecía, también había otra consecuencia. Amén. Aunque la palabra pacto no aparece explícita en la tradición hebrea, se conoce como un acuerdo divino. El hombre fue creado no solo para existir, sino para responder a Dios relacionalmente. O sea, Dios cuando hace al hombre es porque quiere una relación con ese ser humano. Amén. Y no porque lo necesite, porque entonces dejaría de ser Dios. Si Dios necesitara algo, deja de ser Dios. Él no necesita nada, pero nosotros sí lo necesitamos. Y Él se complació en crear estos seres imperfectos. Amén. Y en Él se complace su creación. ¿Cuáles son las características principales de esto? Hay un mandato, hay una responsabilidad. Dios otorga a Adán libertad casi que en todo. De todo árbol del huerto podrás comer, pero hay una limitante. Establece que no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay algo, muy superficialmente lo voy a decir porque, repito, no he profundizado en el tema, pero para dejarlo picadito. Todos nos imaginamos todo el montón de arbolitos y los frutos, ¿verdad? Nos imaginamos que la culebra vino y se le presentó a Eva y le habló. ¿Sí? Bueno, aquí hay una connotación bastante fuerte y quizá a muchos nos va, así como me pasó a mí, wow, eso era así, no lo entendí de esa manera. Cuando Dios limita, o sea, en ese momento para ellos, el comer del fruto es vida, es vida. El fruto del bien y del mal era conocimiento, pero no es el conocimiento normal que nosotros sabemos. Era el despertar la conciencia de ellos a un nivel un poco más elevada y darse cuenta de muchas cosas que estaban en ellos y alrededor y de muchos instintos que quizás no tenían por qué ejecutar en ese momento. ¿Sí me doy a entender? Ellos, cuando el enemigo, porque sí fue el enemigo, entra en la mente de la mujer y susurra: mira, aquí tienen esto, acá tienen esto otro, mira no sé qué, mira no sé cuándo. Ya cuando eso lo hace, ¿qué se dan cuenta primero ellos? ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Tuvieron miedo. Exacto. Tuvieron miedo también posterior, pero que estaban desnudos. ¿Sí? Dice los escritos, dicen los escritos de las personas entendidas en esto, en las raíces hebreas del porqué de muchas cosas, que ellos se apresuraron y cuando la palabra habla de conocer, creo que dice que Adán conoció a Eva. Cuando habla de conocer, habla de intimar. Entonces, parece ser, ojo que digo parece ser, que se apresuraron en ese momento. Todavía eso no era el momento, ¿ya? Para tener esa intimidad. Amén. Y ahí rompieron, ellos actuaron en desobediencia. ¿Qué dice? O sea, no era el hecho de no ir a comer del fruto de la vida, era el hecho de que estaban dos árboles. Si ellos hubiesen quizá preferido ir al de la vida, el de la vida era relación íntima con Dios, pero este otro era el conocimiento normal y tuvieron relación íntima entre ellos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando el Señor actúa de la manera que actúa con ellos, lo hace porque ellos, en vez de preferir la relación íntima con Él, fue al otro extremo. ¿Sí me doy a entender? Eso dicen los escritos antiguos, eso dice la historia. Tocaría profundizar más sobre el tema,
Pero hay una condición en medio de todo lo que Dios le dice, y es que ellos deberían tener obediencia perfecta y personal. Adán actuaba como representante de toda la humanidad en ese momento, y allí empezó a ejemplificar el deseo de toda la humanidad, porque nosotros como humanos generalmente lo que queremos es la satisfacción personal, la satisfacción material, la satisfacción financiera y carnal, y dejamos de último ¿qué? Nuestra comunión con Dios. Amén. Dejamos de último la comunión con Dios. Amén. Hay una promesa, y es la promesa de vida. Dice, aunque no se menciona explícitamente en la palabra, pero sí es entendible, y es la vida eterna. Se entiende que la obediencia continúa garantizando la permanencia en la presencia de Dios y el acceso al árbol de la vida. Era eso, intimidad con Dios eternamente. Amén. Eternamente. Ahora bien, el Señor advierte de la muerte, muerte física y muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, muchas veces hay muerte física. Hemos escuchado muchas personas que estaban al servicio del Señor, cometieron X o Y infracción espiritual y de una u otra manera fallecieron, de una u otra ley, o sea, por cosas naturales, por cuestiones, enfermedades, pero fallecieron. Otras son en muerte espiritual. El espíritu se apaga, nos entristecemos, muchas veces hay influencias negativas en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Hay dos tipos de muerte. ¿Cuál de las dos? No digo preferimos, pero ¿a cuál de las dos rechazaríamos de manera más categórica? Ninguna de las dos las aceptamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a ser eternos, pero queremos vivir una vida plena con el Señor en su regazo. Amén. Y por último, existe implícitamente la mención de la naturaleza. Es un acto de prueba. Se busca confirmar la voluntad humana en la santidad frente a una restricción sencilla pero significativa. Ahí va a lo que les digo. ¿Sí? Simplemente era, obedece. No hagas lo que no te he dicho que hagas. Pero los seres humanos somos así. Nos dicen, no hagas esto, no vayas allá, no toques esa puerta. Y uno como que, desde niño uno ha sido así, ¿cierto? ¿Por qué diría eso? ¡Pam! Y se va a despedir. Aquellos que fueron tremendos, pues más ligeros, ¿verdad? Siempre fui muy temerosa. Siempre fui como muy temerosa y como que muy amarradita, pero yo tengo dos de mis hijos, que entre más le digo no, más lo hace. Entonces, así ha sido el ser humano toda la vida. Amén. De retos. El ser humano es de no guardar proporciones, de no ser sujeto, la mayoría. Amén. El pacto, tras la caída hay algo, y es que aquí se asemeja el camino hacia el pacto de la gracia. O sea, todos estos 6 pactos de los que vamos a conversar son simplemente la preparación desde el inicio hasta el davídico, desde el adámico hasta el davídico, es el trasegar hacia el pacto de la gracia. Es el camino preparándolo para la venida de Jesús. Tras el pacto original se habla de un nuevo pacto, que es el pacto donde Dios promete redención. Se dice que hay señales simbólicas de la gracia venidera en medio de todo esto. Amén. Después de esto, cuando ellos pecan, dice la hermana Marta que ellos les dio miedo, ¿cierto? Y se escondieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no querían que el Señor les viera el pecado. Ya Dios lo sabía. ¿Qué dice la palabra? Que a ellos hicieron túnicas, ¿verdad? Con pieles de animales. Para hacer esa túnica con pieles de animales, ¿qué tuvieron que hacer? Matar los animales, ¿verdad? Matar los animales. Se supone que debía ser piel de cordero. Entonces ya ahí está el simbolismo de matar, de expiación en un cordero para poder cubrir el pecado. Amén. Pareciera loco, esto no es así, pero nada en la palabra es suelto. Cualquier palabrita, cualquier acción, todo está encadenado. Nada es suelto ni es casualidad. Busque siempre la conexión.
todo tiene un sentido profético y toda la palabra apunta a Jesús. Amén. Algo que también hay una promesa aquí en este pacto, y es la siguiente. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la señal acá? La descendencia de la mujer vencerá al enemigo. La descendencia de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente, que es la tipificación del enemigo. ¿Quién sería ese? Jesús. ¿De quién nace? De mujer. Amén. Entonces la señal aquí es eso. Cada pacto tiene una señal. La simiente de la mujer pisará la cabeza del enemigo. Amén. El segundo pacto es el pacto de Noé. Y este pacto es el pacto de la misericordia y de la preservación o de la paciencia divina. Amén. Génesis 9, 12, 13 nos dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Mira que dice: entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. No, o sea, ¿qué le prometió el Señor? No hay más diluvio. La tierra no volverá a perecer, el juzgamiento no vendrá más por agua. No sabemos qué será peor, si el agua o el fuego. No sabemos. Porque a mí por lo menos me aterran ambas cosas. Yo no sé nadar. Yo recuerdo que cuando hubo las inundaciones, mi nieta me dijo, un día me mandó un audio desesperada y me dijo: mami Brice, no salgas, recuerda que tú no sabes nadar. Me decía, y ella como que se imaginaba la inundación, quién sabe cómo. Y yo digo: Dios mío, yo no sé nadar. Y si es fuego, imagínate tú cómo nos escapamos. Eso se chicharra uno ahí, ¿verdad? Por donde sea uno como que: uy, yo no quiero vivir eso. Es lo que normalmente pues diríamos, ¿verdad? Y aquí la señal es el arco iris. Y normalmente un arco es sinónimo de ¿qué? De guerra, de pelea, ¿sí? Pero cuando apunta al cielo es un sinónimo de redención, un sinónimo de paz, de bendición. Amén. El pacto con Noé, a diferencia del anterior, no es solo para un grupo de personas, sino para toda la creación. Amén. Se le conoce como el pacto de la preservación o la paciencia divina. Tiene algunas características. Es universal y es incondicional. Aquí Dios no dice que a cierto grupo, no. Es incondicional. A todo, dice. En esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros. Todo ser viviente. Tierra, animales, plantas, seres humanos. Todo ser viviente. Entonces, es un pacto universal. Es una promesa de que el pecado humano no volverá a causar una destrucción total, pero por el agua. Por el agua. No quiere decir que no va a seguir haciendo juicio, ¿sí? Pero por lo menos no moriremos ahogados. Amén. Amén. Hay un enfoque y es la preservación. Dios se compromete a mantener el orden de la naturaleza. Mira que habla todo ser viviente, ¿sí? Las estaciones, la siembra, la cosecha, para que la historia humana pueda continuar hasta que llegue el plan de la salvación definitiva. Hay una señal y es el arco iris. Un recordatorio divino. Génesis 9:16 dice: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto eterno. ¿Será que Dios necesita acordarse de algo? Él no, pero nosotros sí. Nosotros sí. Mira, acuérdate, se comportaron de esta manera, hubo destrucción por esto, pero ahí está el pacto. Amén.
Y recuerden que cuando llueve fuerte, muchas veces, ¿qué es lo que vemos al horizonte? El arco iris, ¿verdad? El arco iris. Cuando hubo toda esta inundación acá en Montería, en el mes de febrero, ya para finalizar, casi finalizando las lluvias y todo esto, ¿qué se vio al horizonte? El arco iris. Amén. Entonces Dios sigue siendo fiel, mis amados. También hay una gracia comunitaria. Este pacto muestra la gracia común de Dios, su bondad al permitir que la vida continúe en el mundo que, aunque caído, pero permitió que la vida continuara a través de ¿qué? De un hombre, una familia. Amén. Y nuevamente se empezó a restaurar y a poblar. Amén. El tercer pacto es el pacto abrámico. Y aquí hay una cantidad de promesas, no las voy a leer todas, varios pactos o un pacto que se repite de generación en generación. Quizá para mí, no sé si exista, estaré diciendo algo que no sea, pero para mí es el único pacto en la Biblia que se repite de generación en generación. 3 generaciones se repitió el mismo pacto en diferentes oportunidades y en diferentes escenarios. Amén. Génesis 12, 2, 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Será que eso está abolido? ¿Será que...? Y entonces, ¿por qué nos quejamos de que Israel hoy se está defendiendo en contra de todos aquellos que quisieron terminar con él años atrás? Porque hoy decimos, sí, yo tuve, hace pocos días, 3 semanas, visité una familia y una de las personas que estaba allí presente me dijeron: ¿por qué dicen que Israel es el pueblo de Dios? ¿Y si será que Israel es el pueblo de Dios? Y mira todo lo que está haciendo. Desconocemos la historia, ¿sí? Yo lo único que dije fue, porque no quería contender, no tenía los argumentos específicos políticos en ese momento, solo los argumentos bíblicos, pero como entendí que ya se estaban saliendo un poco de la palabra también, porque están siguiendo otras corrientes, otras cosas, entonces no quise como que ahondar mucho en eso, no era la intención, esa no era la intención era orar por la salud de las personas. Entonces lo único que recordé fue que ¿recuerdan cuando yo les dije a ustedes, cuando estábamos en la atmósfera de la reina Esther, de lo que había pasado con la reina Esther? Justamente en esa atmósfera de ese tiempo, Kairos, empezó la guerra. Amén. Y lo que hoy es Irán, Irak, era Persia. Antes era la misma población, la misma área geográfica, era que ellos cambiaron posteriormente el nombre a Irán, Irak, ¿verdad? Pero era Persia. Y Persia, en ese momento, cuando estaban los Mardoqueo, la reina Esther, ellos era el rey de ese momento, era permisivo a toda libertad de cultos, ¿sí? Pero se levantó alguien en contra del pueblo judío y fue y lanzó e indispuso al rey, y fue el primer pueblo en ese momento, a pesar de ellos estar en el exilio, porque fue el primer exilio que tuvieron, que empezó le declaró la guerra, le declaró el exterminio al pueblo de Dios. Amén. Sí, pero mira la promesa que dice acá: yo bendeciré al que te bendijere, y yo maldeciré al que te maldijere. Amén. Nuevamente se repite la historia. ¿Cuántas veces ha sido exiliado el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Persia, Babilonia, Roma, Alemania, y permanece. Amén. Es un pueblo que a lo largo de la historia es resiliente. Es un pueblo que a lo largo de la historia es superviviente. Es que a los niños, sí, a los niños desde chiquitos les enseñan cómo manejar un rifle, cómo manejar esto otro. ¿Por qué? Porque permanentemente han sido amenazados con desaparecerlos. Y ellos tienen que aprender a defenderse. Han vivido bajo la guerra todo el tiempo. Ustedes sabían que el pueblo de Israel, todas las casas tienen un búnker.
Entonces, que cada vez que viene el misil suena una alarma y todos tienen que correr a los refugios subterráneos. Nosotros vivimos en la gloria. No estoy aprobando lo que de pronto se hace, no me meto con la parte política. Pero todo eso es el cumplimiento de los últimos tiempos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que esta palabra no se puede cumplir? Son los últimos tiempos. Amén. Y todo lo que está sucediendo está aquí. Leamos el Apocalipsis. Se tiene que cumplir para todo lo que ha de venir. Amén. Se tiene que cumplir. No sé si sea cierto, pero los estudiosos, los que entendidos en la palabra y en todas estas raíces, dicen que después de todo esto viene ya la última guerra, que es Gog y Magog. Y después ya lo que viene es la nueva Jerusalén. Amén. Lo único que quiero yo, y le digo al Señor todos los días, es: Señor, me quiero ir contigo. No me dejes. No me dejes, porque todo esto va a venir, todo esto sigue viniendo. Yo lo único que quiero es que cuando toque el tiempo, yo me vaya contigo. Amén. ¿Por qué? Porque para eso hemos estado, para eso estamos sirviendo, para eso hemos dedicado nuestra vida a glorificar al Señor. Amén. Entonces, que nuestro gozo sea el gozo de Él. Este pacto que Dios hizo con Abraham se repite en su hijo Isaac, y luego se repite en su hijo Jacob. Génesis 15, 17 y 18 nos dice: y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Mire el límite, es lo que han estado peleando todo el tiempo por quitarle a Israel. Dice: y a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El límite está dado, ellos tienen su tierra, se la quieren quitar, se la dio Dios. ¿Será que pueden contender contra eso? Es una pelea de burro amarrado con tigre. Así de sencillo, hablando en términos cordobeses. Amén, pero no lo han querido entender. Génesis 15:6 nos dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue llamado el hebreo, pero porque el hebreo significa aquel que va, que camina, que establece tiendas y sigue, ¿sí? Entonces toda esa parte, esto hago referencia a esto, no sé si ya lo dije acá, porque al pueblo de Dios tiene tres connotaciones, tres nombres: hebreo, israelitas y judíos. Los tres apuntan al mismo pueblo, pero en diferentes épocas. Cuando Abraham, el hebreo, ¿sí? Por lo que les digo, el hebreo es persona que sale, que va en un camino y va armando tiendas y va estacionándose. Cuando viene Jacob, ¿se acuerdan que peleó con el ángel de Jehová? Le descoyunta en la cadera, pero le cambia el nombre. ¿Sí se acuerdan? Le cambia el nombre por Israel. Le dice: ya no te llamarás más Jacob, que es el engañador, te llamarás Israel. Amén. Israel tiene 12 hijos. ¿De dónde salen las 12 tribus de Israel? De allí. Por eso se llama la tierra Israel, el pueblo Israel, porque son los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces son los israelitas, o sea, los descendientes de esa tribu. Posteriormente a eso, entonces, ¿se acuerdan cuando el reino fue dividido? Que al reino del norte se fueron uno, al reino del sur se fue Judá. Entonces, judíos provienen de Judá, que fueron los que permanecieron guardando la ley. Amén. Finalmente todos forman un mismo pueblo, simplemente que toman diferentes nombres de acuerdo a la época. Amén. Pero forman un mismo pueblo, son los mismos. Y de ahí en adelante ya la tradición religiosa pues es otra cosa, pero que respecto a su identidad es esa. Génesis 17, del 13 al 14 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso
incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, aquí hay algo. Para ser un hebreo hay una señal externa, y en este pacto la señal es la circuncisión. Para ser un judío, para ser un israelita convertido, oriundo o convertido, en ese entonces la señal física era la circuncisión. Abraham, recordemos que venía del pueblo pagano. Él no era circunciso. Abraham, como dijimos en Génesis 15, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham se vuelve hebreo, el pueblo de Dios, por fe. Y después de la fe, él se circuncida. Amén. Entonces, uno se vuelve el pueblo de Dios por fe o por marca física, que es la circuncisión en el caso de los hombres. Mire que él acá le está estableciendo, es la circuncisión física en ese momento, lo que va a decir que eres mi pueblo, la parte física. Luego en Génesis 22, 17 y 18 nos dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo a ¿quién? A Abraham. Dice en Génesis 12, 2, 3 también nos dice lo mismo. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí nos está hablando de familia. Amén. Eso se lo dijo en Génesis 22, 17 y 18 a Isaac. Y luego en Génesis 26, 3, 4 se lo dice a Jacob en Betel. Cuando la escalera, los ángeles que subían, los ángeles que bajaban. Amén. Esos ángeles que subían y bajaban eran las oraciones que subían y las respuestas que bajaban. Amén. Pero es la misma promesa. Entonces, la simiente Abraham, pero venimos desde atrás, Noé y Adán. Comienza una nueva historia con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí hay familia, descendencia. Amén. Vamos a proclamar, Señor Jesús, en este día me estás hablando que mi descendencia te bendecirá, que mi descendencia te pertenece. Somos pueblo tuyo, escogido, real sacerdocio. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Entonces, estas promesas no dependen, fíjense que no dependía del hombre, sino de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Y cuánto no había pasado ya, verdad? De historia del hombre con Dios, de malagradecidos, de murmuradores, desobedientes, peleas familiares, ¿sí? Porque Abraham a la larga también desobedeció a Dios. Le escuchó a quien, a la mujer, se repite la historia. ¿Sí? Mira, yo no creo que yo ya vaya a darte ese hijo. Yo creo que más bien es con la esclava mía. Y Abraham, que era hombre, porque no lo vamos a santificar, bueno, sí me conviene, ya me está mandando, ¿verdad? Y como dice Tulio, recomienda el chupundum, ahí llegó, ¿verdad? Entonces, es la misma historia de la humanidad. Amén. Es la misma historia. ¿Qué pasó con Jacob? Él trabajó por su amor, pero el suegro lo engañó y luego tuvo otra, y después la esclava de la primera, y después la esclava de la segunda. Una familia de 4 mamás. Y de ahí nació el pueblo de Israel, sí. De ahí. Amén. Entonces, no nos quejemos. Somos imperfectos, pero Dios no vino por los perfectos. Dios vino por aquellos a los que podía moldear. Amén. En una ocasión alguien me dijo, ¿es que tú crees que el pueblo de Israel Dios lo escogió porque era el más santo? No, era el peorcito que había. Era el peorcito. Pero Él se complació en eso. Amén. Él se complació en eso. A mí me da risa ya no digo nada,
Porque cuando una persona está en la cárcel y allí en la cárcel encuentra al Señor, allí en la cárcel se transforma, allí en la cárcel empieza a servirle a Dios y sale de allí otra persona y muchas veces la comunidad no le cree, lo señala y le recuerda su pasado. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para eso? ¿Qué éramos nosotros antes? Y si de pronto no fuimos delincuentes, ni tuvimos una actitud moral reprobada, no. Pero si no teníamos a Cristo en el corazón, estábamos perdidos totalmente. Amén. Pero Dios nos rescató. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo permanentemente. Entonces este pacto de Abraham es un pacto de la ratificación por sacrificio. Hay una definición territorial. Él entrega un territorio. Él entrega un territorio. Esto es de ustedes. ¿Sí? Hay un propósito y es la simiente y se confirma la gracia. ¿Cómo? En Génesis 15:6 dice, el pacto es la respuesta, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El pacto es la respuesta de Dios a la fe de Abraham, no a sus obras. Hoy en día, ¿por qué razón llegamos nosotros a ser pueblo de Dios? Por fe. No nos circuncidamos físicamente, ni los varones tampoco creo que lo hacen, algunos y otros no, ¿verdad? Y más lo hacen por salud y por regla biológica que por regla espiritual. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? Que nos circuncidemos, ¿qué? El corazón. Que nos circuncidemos todas las ventanas que tenemos en nuestro ser. ¿Cuáles ventanas, pastora? Sí, los ojos, los oídos y la boca. Amén. Los ojos simplemente tenemos los párpados, ¿verdad? Las pestañas, los oídos están totalmente abiertos. Pero la boca tiene dos cárceles, dos rejas delante. La lengua tiene dos rejas delante. ¿Y cuáles son esas rejitas? Los dientes, que son los barrotes, y los labios, que son la puerta. Pero ay, Dios mío, cuando eso se abre. Amén. Entonces, pues, simplemente por gracia, por misericordia de Dios. Aquí tenemos que el pacto es eterno. El pacto abrámico se representa como eterno. Es la base sobre la cual se edifican todos los pactos siguientes. La redención. Amén. Entonces ya tenemos el de Adán, el de Noé y el de Abraham. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, sigue el pacto de Moisés. Amén. Que es el pacto de la ley. Éxodo 19:5-6 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diría a los hijos de Israel. Amén. Éxodo 31:16-17 nos dice: guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Amén. Acá Israel recibe la ley, pero recibe un mandato que es perpetuo. Varios mandatos son perpetuos. Lo que pasa es que el hombre los ha echado de la ira. Amén. Cuando estuvo el gobierno de Constantino, modificó muchas cosas de la ley de Dios porque no eran populares para su gobierno. Entonces hubo modificaciones humanas, no modificaciones divinas. Y si nosotros creemos que esta palabra es fiel y es real, ¿por qué razón tenemos que acogernos a la modificación humana? Amén. Tenemos que buscar la obediencia. La obediencia. Este pacto del día de reposo, más adelante nos dice que aquel que no lo cumpla será desechado de Dios. Amén. El domingo lo cumplimos, sí, porque cronológicamente nos hemos acostumbrado a eso. En el occidente, ante todo, o sea, se trabaja hasta el sábado, ¿verdad? Y el domingo. Pero en realidad Constantino lo que hizo fue un sincretismo, una mezcla
del paganismo con la parte espiritual religiosa. Que el domingo que se celebra el Dios Sol, la divinidad del Dios Sol. Y pues obviamente, bueno, vamos a mezclar, ya el día de reposo no es el sábado, el día de reposo es el domingo, pero en realidad se está celebrando es el día Sol, a la divinidad del Dios Sol. Amén. ¿Sabíamos eso? ¿Estamos entonces dentro de lo legal o estamos dentro de lo ilegal en el pacto? Amén. No es una carga, esto no es una carga, es identidad, es la forma de vida de Dios. Vean, hay algo bonito que también algún día, yo creo que el año no nos va a alcanzar para tantas cosas que uno quiere dar, ¿verdad? El hombre falla, pero Dios siempre, nunca rompe su palabra. Levíticos, yo les voy a poner una tarea. Estudiense Levíticos este mes. Estudiense Levíticos este mes y me van preguntando. ¿Por qué? Porque esto es una nación de propósito. Y en Levíticos ustedes van a encontrar todo lo que Dios le dijo a sus servidores que hicieran, a su pueblo, cómo se tenían que comportar, lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer. Y yo anteriormente decía, era por salubridad. ¿Cuál sorpresa cuando me di cuenta que no era por salubridad? Sí, está inmerso, pero no era por salubridad. Usted sabe que cada animal prohibido en la palabra es la representación de la condición pecadora del ser humano. Y por eso es que no lo debemos comer. ¿Por qué? Todos sabemos que cuando nosotros nos mezclamos mucho con algo o alguien, finalmente terminamos pareciéndonos a eso, ¿cierto? Y que a la fuerza de la costumbre, entre comillas, el término cristiano es nos contaminamos o nos bendecimos, ¿verdad? Eso es lo que, pues mis amados, si nosotros constantemente comemos ese carne o esa fruta, no sé, finalmente ¿qué terminamos haciéndole a nuestro cuerpo? Estamos contaminándolo con esa parte negativa que representa ese ser vivo en nosotros. Amén. Solamente un ejemplo, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión lo hice acá, porque es el más común, el cerdo. La palabra dice que la carne que se debe comer debe ser rumiante y de pezuña hendida, ¿cierto? Resulta y pasa que aprendí que la parte de rumiante significa que yo digiero, que yo asimilo, que yo tengo, o sea, pienso antes de actuar, que yo medito en Dios, ¿sí? Que yo medito en Dios antes de hacer algo, que mi conducta está ligada al pensamiento divino. Y la pezuña hendida significa que, como es dos, estabilidad, ¿sí? Significa que mi interior va acorde con mi exterior. Lo que yo muestro, estoy caminando firme, mi exterior va acorde con mi interior. ¿Qué tiene el cerdo? El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumiante. Es semejante a la hipocresía del ser humano. ¿Por qué? Porque yo aparento estar como Dios dice, pero por dentro soy una persona totalmente diferente a lo que Dios quiere que sea. Esa es la similitud con el ser humano, con la conducta del ser humano. Y hay algo biológico, hay algo que es biológico, y es que el cerdo no transpira. Y en la transpiración se botan los desechos de la carne, de las vísceras, de los intestinos. Entonces, como él no transpira, todo ese desecho se lo absorbe la carne. Y eso es lo que usted y yo estamos comiendo. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene una connotación. Y uno diría como que, wow. O sea, cada animal tiene una connotación. Y cuando lo aprendí, dije, bueno, algún día trataré de enseñárselo a la iglesia. Pues no para que cambien sus costumbres, pero por lo menos para que tengan el conocimiento y cada quien decide. Amén. Características principales de este pacto mosaico. Si dieres oído a mis palabras, dice el Señor,
Este pacto tiene una estructura condicionalmente clara. La frase, si dieres oído a mi voz, guardaré mi pacto. O sea, si yo obedezco, yo guardo, lo mismo que con Adán. La identidad, sí, especial tesoro, eres mi especial tesoro. O sea, Dios le está dando al pueblo una identidad en Él. Amén. En Él, nadie más que en Él. El reino de sacerdotes establece una familia sacerdotal. Amén. Aarón y sus hijos. La santidad, gente santa, apartada para mí. Y la teocracia, este pacto Dios se convierte oficialmente en el rey de Israel. Amén. Aquí la señal es el Shabbat, el día de reposo. El quinto pacto es el pacto davídico, que es el incondicional. Y dice, 2 de Samuel 17, 11, 14 nos dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. La señal aquí es casa, la casa de David. Amén. ¿Y quién edificó? Salomón. ¿Quién estuvo después de David? Un hijo de David. Y de ahí en adelante siempre en el reinado del pueblo de Israel estuvo alguien de la descendencia de David. De hecho, que de ahí desciende ¿quién? Jesús. Jesús es real sacerdote por la parte espiritual, pero es rey de reyes porque David le da la connotación de rey. ¿Sí me doy a entender? La casa de David pertenece al linaje de David, que es rey. Por lo tanto, ese reinado que esperaban los judíos lo tiene por la descendencia de David, siendo que él es rey de reyes. Amén. Y es real sacerdocio. Cumple las dos connotaciones. Amén. Si se dan cuenta, nada es casualidad. Hay que aprender a buscar el hilito conductor desde el inicio hasta el fin. Amén. Hay una dinastía eterna, hay un reino, hay un trono eterno. La construcción del templo se realiza en la dinastía de David por Salomón. Hay una identidad del Mesías, hijo de David. Decía Jesús de Nazaret, hijo de David. Amén. Siempre le dijeron eso. Definen la naturaleza del reino, es un reino eterno. Y la casa de Dios. Te daré una casa, la casa de David. Dice, siempre he dicho la casa de David, de la casa de David. Amén. Entonces Dios es fiel. Amén. Garantiza la fidelidad de Dios en medio de la crisis. Dice, durante los años en que Israel no tuvo rey en el exilio de Babilonia, los profetas se aferraron a este pacto. El pacto davídico mantenía viva la esperanza de que, aunque el árbol fuera cortado, un renuevo brotaría del tronco de Isaí, del trono de Isaí, del tronco de Isaí, que era quien, el padre de David. El pueblo de Israel siempre se ha aferrado mucho a las promesas. Nosotros decimos que somos pueblo escogido, que somos injertados, pero se nos olvidan las promesas del Señor en nuestra vida. Hay que aferrarnos a esas promesas, porque si fueron ayer, son hoy. Cuando usted se aferra a esa promesa, Dios mío, ustedes van a decirle ahora, me van a decir loca, ¿sí? Pero qué locura santa. En una oportunidad, ustedes saben que yo les hablo mucho de todos los devocionales de los salmos, para qué sirve cada salmo, porque cada salmo es específico para algo. Y yo empecé a buscar qué salmo era apropiado para la lluvia, para los cultivos, porque pues en el campo hay mucha sequía, ¿ya? Y se dice que se viene un fenómeno del niño que, imagínense usted, y yo encontré que el Salmo 67 es el salmo que habla de la producción de la tierra. Yo dije, este tiene que ser. Y yo estamos en la cuenta del Homer,
Desde la cuenta del Homer a nivel Kairos son los 50 días que desde cuando Jesús ascendió hasta Pentecostés. Entonces todos los días se hace como un devocional relacionado con cada día, y cada día es como que rectificación personal, rectificación del orgullo, de los malos pensamientos, o sea, cada día tiene un motivo de rectificación personal. Y ese día como que se me encendió la chispa, eso fue antes de ayer, se me encendió y yo cogí y me quedé detallando y dije, mira aquí está en el Salmo 67, y créeme que empecé ese versículo, empecé a orarlo y a orarlo yo creo que desde mis entrañas, ya desde mis entrañas. Yo no sé si fue por lo que yo hice, no sé, pero lo único cierto fue que el sábado amanecimos con lluvia, y bastante. Y una persona del campo, que cuando voy allá oramos por la lluvia y por esto, me mandó un video. Y eso estaba, que mejor dicho, yo le mandé el video a mis hijos y me dice mi hijo menor, mami, cuidado, no salgas, porque todo eso está mojado, tú sabes cómo andas tú ahora mismo en el suelo, me decía. Y me dijo, eso no es una lluvia, eso es un vendaval. Todo estaba inundado en el momento, y Señor, gracias, y me acordé. Entonces todo depende de la intención que usted le ponga, de creer a la palabra, ore creyéndole a la palabra, y usted va a ver ese milagro, pero así, amén, porque Dios es para aquel tiempo y es para nosotros también, a pesar de nuestra imperfección, amén. Y por último, el pacto de la gracia, me perdona la demora, pero he tratado de resumir. El pacto de la gracia que obviamente es iniciativa divina, pero como les decía, viene desde atrás, viene desde Adán. Comienza en Génesis 3:15, donde nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Aquí vemos nosotros, además de la iniciativa divina, hay una sustitución. En lugar de morir el hombre por su pecado, Cristo muere por nosotros. Génesis 2:17 nos dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto ratifica la teoría que les dije al inicio. ¿Sí? Empezaron a pecar, empezaron a desobedecer, pero Jesús vino a redimirnos de ese pecado, y es un regalo. ¿Cuál es el regalo? La gracia. Simplemente no la merecíamos, pero nos plació. Yo constantemente le digo, Señor, gracias, porque no merezco esto, pero a ti te plació. Amén. Cuando recibo una dádiva de Él, cuando Dios me hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que me sienta inmerecedora, es que no lo merecíamos. El ser humano no merecía nada, pero a Dios le plació. Amén. La vida eterna ya no se gana por mérito propio, sino que se recibe como un don gratuito. Amén. Estos pactos, tanto el pacto de Adán, que es el pacto de la esperanza, ¿cómo se representa Jesús aquí? Es el último Adán. El pacto de Noé, la seguridad. Jesús es nuestra verdadera arca. El pacto de Abraham, la bendición. Jesús es la simiente de Abraham. El pacto de Moisés, la santidad. Jesús es el cumplimiento de la ley. El pacto de David, el reino. Jesús es el hijo de David y el Rey eterno. Amén. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en este momento? Amén. ¿Está viviendo dentro del pacto o estamos viviendo ajenos a ese pacto? ¿Cómo la estamos viviendo? Es una pregunta interna que tenemos que preguntarnos. Amén. Desde Génesis hasta el cumplimiento en el Mesías, vemos una línea clara. Y es que Dios busca al hombre, Dios establece los pactos y Dios permanece fiel. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orarle al Señor para que nos avive esa llama. Adán prometió redención, Noé garantizó el escenario para la redención, Abraham eligió una familia, Moisés formó una nación, David estableció un trono, todo para que al final apareciera Jesús como el Rey Salvador y Dios absolutamente de todos. Amén. Señor Padre bendito Dios, te damos las gracias, papá, bendito seas, porque eres fiel en medio de nuestra infidelidad. Gracias, Señor, por permanecer y por guardar tu pacto, Señor bendito Dios.
Un pacto, Señor, donde tú restauras, perdonas, transformas. Padre bendito Dios, un pacto, Señor bendito Dios, donde requieres respuestas de parte nuestra, Señor bendito. Ayúdanos a responderte de la manera como tú verdaderamente, Señor Padre Santo, nos respondes a nosotros. Así como Abraham creyó, así como Israel fue llamado a obedecer, así como el nuevo pacto demanda un corazón rendido, Señor bendito Dios. Hoy venimos ante ti con ese corazón contrito y humillado, a pedirte que nos perdones, Señor, una vez más, porque hemos sido, Padre Santo, imperfectos, mi Rey. A pedirte, Padre bendito Dios, que con tu infinito amor y misericordia, Señor Padre Santo, nos ayude, Señor, a alcanzar la perfección en ti, Señor. A hacer honor, Padre Santo, de esa gracia misericordiosa que no merecíamos, pero que, Señor, aquí estamos, Padre, por tu infinito amor. Ayúdanos, Señor, a poder darte a conocer a todos aquellos que todavía, Padre, no han sido conscientes de esta gracia, Señor, bendito seas. Hoy, una vez más, declaramos, Señor, que tu Hijo Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el timonero de nuestras vidas. A Él nos rendimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre Santo. Declaramos, Señor, desatamos, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestra descendencia, Padre bendito Dios, que te serviremos, Señor, que te honraremos, Padre bendito Dios, que nos acogemos a tus pactos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos el querer como el hacer, a no transgredirlo, a no desobedecer, aun cuando el mundo diga algo, Señor, se rija por unas leyes normales y naturales. Danos el corazón contrito y humillado, Padre, para quererte obedecer, para rendirnos a tu palabra, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy queremos decidir, Señor, cumplir, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos cena del Señor. Vamos rápidamente. ¿Quiénes están al servicio de la cena? Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te dé mucha paz. Vamos todos bendecidos a nuestras casas. Dios nos guarde. Amén, amén. Toda la rebelión del enemigo queda atada y ligada a los pies de la cruz de Cristo, sin poder y sin autoridad en nuestras vidas, familias, casas, negocios, empleos. Amén, amén y amén.